Estamos volviendo, haciendo en vivo, en 7ª temporada de Nuestras Voces. Voy a tocar un temita de Colón, Poblete, algunos temitas de incorporaciones. Vamos a hablar de Colón al final del programa. Tenemos al titular del PAMI también, Santa Fe, hablando sobre la situación del PAMI. Dos concejales, los convocamos, los invitamos, como siempre hacemos. Son gente trabajadora del Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe y han accedido a discutir, a analizar, porque de eso se trata precisamente. Lo que se hace en el recinto, charlar acá, adelante toda la sociedad de los televidentes, concejal Carlos Suárez, del Frente Progresista Cívico y Social, del oficialismo, Juan José Saleme, del justicialismo, dos jóvenes concejales de Santa Fe. Gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias. Carlos Suárez, contanos un poquito sobre el endeudamiento que se votó, salvo el voto de dos concejales justicialistas, Cesoni y Alejandro Rey. El endeudamiento, 86,5 millones de pesos. ¿Para qué lo quiere la Municipalidad de Santa Fe este fondo? Sí, seguramente todos recuerdan que ya hace algún tiempo el intendente envió un requerimiento al Consejo Municipal pidiendo una autorización por 82 millones de pesos, decía el mensaje original. A partir de ese requerimiento, la verdad que todos los concejales nos pusimos a trabajar para mejorarlo, para incorporar nuestras miradas. La verdad que era un tema muy importante, primero porque particularmente era un nuevo endeudamiento frente a otros que ya el municipio había tenido, y particularmente creo que todos empezamos un trabajo de la responsabilidad de entender que indudablemente, y más allá de las valoraciones que tengamos, la red vial de la ciudad de Santa Fe necesitaba reparación, ¿no? Había sido muy afectada, entendemos nosotros, por el fenómeno extraordinario del Niño. Y en ese trabajo lo primero que se logró, digamos, es consensuar acerca de los 82 millones de pesos. En virtud del trabajo del Consejo se incorporó el plan de obras, es decir, una descripción precisa de qué lugares se van a reparar, de cómo se van a reparar. También a instancias de la oposición se incorporaron 4,5 millones de pesos más que van a ser específicamente destinados al mejoramiento de la planta asfáltica, es decir, que tiene ya el municipio, es decir, y equipamiento para esta planta, es decir, que se capitaliza el municipio en ese sentido, porque esa es una estructura que va a seguir generando asfalto y que seguramente podremos utilizarlo para adelante, independientemente de lo que se utilice hoy día. O sea que la verdad que de nuestra parte, digamos, muy satisfechos no solamente por el trabajo del Consejo, sino por haber logrado esta parte de los montos que se requerían para reconstruir la red vial, porque la verdad que el monto total, ya lo planteó también el intendente desde un primer momento, son alrededor de 160 millones de pesos, de los cuales estos 82 que el Consejo autorizó al municipio a endeudarse van a ser completados con otros 30 que el municipio hará aportes con recursos propios y 50 que ya tiene comprometido el gobierno provincial, es decir, ese monto global es el que significa la reconstrucción total después del fenómeno, ¿no? Concejal Saleme, y bueno, votaron a favor, salvo los dos concejales justicialistas que votaron en contra. Cuéntenos, ustedes agregaron 4,5 millones a este endeudamiento que en principio había requerido el intendente. ¿Por qué votaron por sí, a favor del endeudamiento? Bueno, este es un tema, como decía el concejal Suárez, y no porque esté acá, también destacar que en los momentos más álgidos de la discusión, cuando esto se debatió mucho mediáticamente, creemos, por un error del intendente de intentar responsabilizar al Consejo por el estado de las calles y por no haber avanzado en el tiempo que él quería con el endeudamiento, porque nosotros creíamos en ese momento que todavía no habíamos logrado el mensaje o trabajar el mensaje y lograr los consensos que necesitábamos. Se debatió mucho, bueno, el concejal intentó apaciguar un poco los ánimos, siguió tendiendo puentes de diálogo y de trabajo. Realmente, a pesar de, como te decía, lo que se vivió en los medios, siempre se trabajó en el Consejo en pos de que el mensaje salga. Todos entendíamos que el estado de las calles es desastroso, la ciudad la verdad que está totalmente abandonada. La discusión es, en su momento también lo tuvimos, si es por la tormenta o es previa a la tormenta. Nosotros entendíamos que es una situación previa a la tormenta, preexistente, que vino la tormenta en realidad a profundizar, pero que desnuda la desinversión del municipio
y la falta de prioridad que le ha dado la gestión de Corral al estado de las calles, y el presupuesto es la muestra clara de que en realidad no tenía dentro de sus prioridades reparar la red vial. Igualmente seguir discutiendo esas cuestiones. Entendíamos que le ponía un freno, iba a someter a la ciudad a un parate que no tenía razón de ser. Nosotros avanzamos en las cuestiones que entendíamos que podíamos mejorar, que planteamos desde un principio, se lo dijimos esto al intendente que incluso nos convocó, no podíamos votar o no íbamos a votar si no había un plan de obras, no íbamos a volver a confiar en el intendente porque ya le hemos dado endeudamiento en otras oportunidades, si él no aceptaba la posibilidad de que haya algún representante de la oposición en el Tribunal de Cuentas, si él no aceptaba regularizar esta situación y que el único órgano de control externo que tiene el Ejecutivo Municipal tenga presencia opositora, como pasa en todos los organismos de control del país. Lamentablemente aquí no ocurría, el intendente entendió que bueno, que era un reclamo que era hora de atender, pudimos avanzar en ese sentido, también vinieron... Allí se incorpora una persona al Tribunal de Cuentas como vocal. Exactamente. ¿Cómo es el apellido? Sol Sen, María Soledad Sen. Una persona llegada a Nacho Martínez. Sí, al bloque nuestro, sí. A propuesta nuestra, somos el bloque mayoritario de la oposición, pero aparte no es una discusión que nosotros hemos planteado ahora. Nosotros venimos hablando de transparencia y de la posibilidad y de la necesidad de controlar al Ejecutivo. No puede ser que el Ejecutivo se controle con personas afines, no, justamente la oposición, y esto todos los organismos de control, como decía, del país, funcionan así, la oposición controla a quien gobierna y entendíamos que esto había que regularizarlo. En el mensaje avanzamos en un plan de obra detallado, como decía Suárez. También incluimos, por iniciativa de la concejal Cejas, de la concejala Ebrard y de la departamental del PJ, en generar una comisión de seguimiento de la obra, que esto no había ocurrido en otros Concejal Suárez, ¿qué obras van a ser destinadas que van a estar comprendidas en estos fondos que aprobó por ustedes? Son muchas obras. La que se acuerde. Sí, lo que quería comentar, la que más me viene a la mente es la que incorporó justamente el bloque mayoritario de la oposición, que a nosotros nos pareció muy bien, que es la repavimentación, por decirlo de alguna forma, aunque esto técnicamente no es correcto, de toda la calle Florencio Fernández, que es una calle muy castigada al norte de la ciudad. Digo, no es correcto porque la que conecta la ruta 11 Las Paredes con Yapeyú sería... No, para el otro lado. Santa Rita, Nueva Esperanza. Bueno. Para el lado de Cristóbal Valle sería... Exactamente, para el otro lado. Para el lado oeste, sí. Allí la cuestión no es repavimentación, porque en alguna parte pavimento nuevo, en otra sí repavimentación. Después se dio prioridad a lo que son verdaderos cráteres ahí, esa calle tiene una situación que es muy, muy mala. Y además. Imagínense que es un inciso, el mensaje. Un inciso separado. Después, Avenida Santa Fe, también al norte de Yapeyú, atrás de Yapeyú, Avenida Santa Fe, calle Misiones, la que entra allí, una conocida fábrica que hay en el norte. Beruti. Y después las arterias principales del micro y macro centro. ¿Beruti para el oeste o para el este? Beruti para el oeste. Conectando allí, toda esa parte de los troncos y demás. Y después todas las que son arterias del micro y macro centro, reitero, primero. Hasta ahora obras importantes para el norte de Santa Fe. Hago mención de esto para mostrar una equiparación, pero ojo, de igual forma el criterio, para terminar el micro y macro centro, 1 de mayo, 9 de julio, San Jerónimo, 4 de enero, totalmente repavimentada, por lo menos de Boulevard hasta General López. Pongo estos dos ejemplos porque en realidad no es que allí hay una visión, y después también hay obras puntuales de bacheo, obras puntuales en 50 paradas de colectivos que se van a hacer de hormigón, de pavimento, de hormigón, digo bien, que tiene que ver con que es la zona de la calle que más desgaste sufre. Pero hago mención a toda esta porque no solo que las calles trataron de estar equilibradas, sino que se ha tenido el criterio de priorizar aquellas por la cual transite el transporte público, digamos, ¿no? Un poco responde más a esa lógica quizás que a la otra de decir invertimos más en el norte, llevamos más obra para el norte. Lo cierto es que hay un equilibrio en ese sentido. Digamos, a nosotros nos parece que es una inversión muy importante. Esta posibilidad le va a dar a la ciudad
la posibilidad, valga la redundancia, de recuperar completamente su red vial, y reitero, a esto hay que sumarle fondos municipales y provinciales que ya están comprometidos, y ojalá que esto signifique que en el transcurso del año que viene nosotros tengamos la ciudad normalizada en este sentido, absolutamente. Salime, ahí es su ejecutación, ¿se está ejecutando menos de lo que debería ser? Sí, esto es algo que se repite año a año en la gestión de Corral, de que se subejecuta el presupuesto de obra pública, pero como te decía, detenernos hoy en la subejecución de la obra pública, detenernos en si se había destinado recursos o no al cantero central y la oportunidad del gasto. Nosotros entendemos que claramente el intendente tiene un problema en la elección de las prioridades. Gasta 50 millones en un tren urbano, gasta 20 millones en el cantero en una vereda de bulevar. Ahora está presentando un proyecto para iluminar el puente colgante, que todos estamos de acuerdo, pero 20 millones de pesos, y está endeudándose para hacer algo elemental como es reparar las calles. Bueno, se acaba también, hay que decirlo, también de anunciar una obra importante para Santa Rosa de Lima, 80 millones de pesos, creo. El promedio, aquí es un avance, el promedio a 4, es la cuarta ejecución del programa de mejoramiento barrial. Son fondos nacionales que vienen llegando desde el año 2005, si no me equivoco, y que se vienen invirtiendo cloacas, iluminación. ¿Fondos nacionales son estos? Son fondos nacionales. El programa nacional, el promedio es un programa nacional. Que es la cuarta etapa. Que destaca el intendente que, en esta última etapa por lo menos hay mayor fluidez en los fondos, digamos. Pero sí, en realidad, lo que hay, a ver, porque esto es, me parece que el intendente en eso, y a veces peca de lo mismo con el consejo, no es agradecido, no es justo a la hora de declarar. Me parece que ha recibido fondos nacionales y los ejecutó mal. Ejecutó mal las cloacas de Santa Rosa, que todavía tienen juicios que ha pagado la municipalidad. ¿Por qué habla usted de ejecutar mal? Porque demora, le lleva demasiado tiempo ejecutar una obra. El desagüe de Entre Ríos es el mejor ejemplo. Cuando asume Barleta, tenía el 60, el 70% ejecutado, y para ejecutar ese 30% estuvo hasta el año 2012, si no me equivoco. Entonces, ¿quién demora, el intendente o la empresa? No, ahí con el desagüe de Entre Ríos, nosotros entendemos, y esto lo discutimos mucho, no vale la pena repetir la discusión, pero entendíamos que había una demora en la remisión de fondos, reitero, y que en algún momento generó un parate, que incluso problema con las empresas. Se paró y luego se destrabó porque la Nación, hubo una redeterminación de precios. La plata eran 60 millones, para poner un número, no recuerdo el número exacto, y hubo una redeterminación de precios de 10 millones, que tendría que haber puesto el municipio, que eran 4 creo. No lo quiso poner Barleta y paró la obra por esos 4 millones cuando no llegaban a ser ni el 10% del total de la obra, que era una obra que beneficiaba al sur de Santa Fe, a muchos barrios del sur de Santa Fe, que era muy importante, que era parte del plan director. Pero bueno, por un capricho de Barleta, esa obra se paró durante muchos años para los santafesinos, hasta que el gobierno nacional decidió invertir. Ahora, al gobierno nacional anterior, Corral le pidió 30 millones de pesos para arreglar el nuevo recorrido del tren urbano, y lo recibió plata para hacer el Metro Fe en Blas Parera. Entonces hay que ser justo. ¿El Metro Fe? Y al Metro Fe le queda un tiempo. Sí. Cuando en realidad el plazo de obra era 10 meses. Eran menos meses de lo que termina llevando. Pero hay que ser justos. Eso es lo que yo digo. José Corral tiene que ser justo. No porque hoy esté de acuerdo con el gobierno o esté participando del gobierno nacional, tiene que promocionar lo que hace con el gobierno, con fondos nacionales. Los jardines de infantes municipales. Recordemos cuando venía Randazzo acá por el tren urbano, ustedes se quejaban. No. Porque venían y era perjudicial para ustedes, porque criticaban el tren urbano. Fíjense, el tren urbano sí, eso es la oportunidad del gasto, pero la fluidez de los recursos la tuvo fluidez. ¿Qué me trae Cristina a esta gente? ¿Por qué al tren urbano? Exactamente. ¿Por qué gastan plata en el tren urbano? Que es uno de los grandes estigmas que tiene esta gestión, que todavía no funciona. Porque hoy todavía no está funcionando. Siempre se queja la gente del norte de Santa Fe, y yo lo veo a veces cuando llueve un par de días, que no pueden ingresar en varias arterias, varios barrios. Santa Rita, por ejemplo, el norte de Santa Fe. Bueno, Florencio Fernández resolvería eso. Inclusive más al norte. Hay otra obra que es muy importante, que es la de Peñalosa. Sí. Esas son obras que van resolviendo problemas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo?
me dice, se tienen que quedar en Gorriti. Los chicos que van a una confitería tienen que volver solos, 6, 7 de la mañana, 15, 20 cuadras, porque el colectivo no entra, los remises a veces ni entran tampoco. No, es que nosotros, a ver, no es que no desconocemos ni mucho menos esa situación, por supuesto, de hecho hay un reconocimiento con relación a eso que tiene que ver con lo que el intendente ya anunció en el marco de la campaña y que puso en marcha con varias licitaciones, que tiene que ver con el Plan Norte, digamos, que es un poco, para decirlo en términos claros, contemplar de forma definitiva y realmente el norte, ¿no? Y por eso muchas de las inversiones, yo creo que gran parte de las inversiones, cuando termine la segunda gestión de Corral, nos vamos a dar cuenta que gran parte de las inversiones están destinadas ahí, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con el entendimiento de que es cierto que en una ciudad conviven muchos intereses, muchas presiones, digo de ciudadanos, no estoy hablando sino de los ciudadanos, y que los sectores de la ciudad pujan para su lado, pero también es cierto que la ciudad, si no se vuelve más equilibrada, es muy difícil que sea un lugar en el que podamos vivir, ¿no? Y creo que de ese entendimiento es que un poco se avanza en invertir en el norte, se avanzan con obras que por ahí son difíciles para la política, porque las obras de desagüe son difíciles para la política, esto por lo menos lo reconocemos. No traen votos. No sé si no traen votos, la gente lo reconoce. Sí, lo reconoce, y en esta ciudad, pero es cierto que son obras que no se ven, por lo menos, ¿no? Y también hay muchas... subiría al norte, Don Bosco, llueve un día. Eso, bueno, ese es el mejor ejemplo de lo que pasa con una avenida se hace sin desagüe, ¿no? Yo lo que parece una barbaridad, y que hoy por suerte creo que ya entendimos, y para adelante entiendo que esto no va a cambiar, que esto no puede ser así. Pero a mí déjame decirte que me parece que lo importante de toda este trabajo, estos casi 2 meses y algo de trabajo que tuvimos en el Consejo, por lo menos lo que yo rescato, es la actitud mayoritaria de la opinión de la oposición, donde desde sus críticas y sus visiones distintas, y algunas muy duras, algunas que nos compartimos en absoluto, pero siempre creo que, y con este tema en puntual, pusimos la necesidad del vecino por delante de cualquier otro planteo político, sin dejar de hacerlo y sin dejar de remarcarlo como lo hace el concejal Saleme, pero en el entendimiento que este era el camino que teníamos que tomar, por lo menos en esta parte del dinero que se necesita, ¿no? Así que nosotros creo que eso es destacable, para ponerlo también en conocimiento de los vecinos y las vecinas, que sepan que hay concejales, por lo menos la mayoría, que con mucha responsabilidad, y aun cuando del punto de vista político quizá el consejo sea otro, antepusieron lo que son las necesidades de los vecinos y la responsabilidad del cargo para poder votar a favor de un préstamo. Sí, también compartir eso, porque si uno discute todo, que era un poco lo que te decía de la oportunidad del gasto, discute todo al mismo tiempo, termina discutiendo nada y termina estancándose y no avanzando, digo. Nosotros vamos a discutir la oportunidad del gasto cuando discutamos el presupuesto de octubre a diciembre. Vamos a debatir sobre la ejecución de la obra pública cuando veamos la cuenta de inversión el año que viene y veamos en qué gastó realmente Corral los recursos. Ahora lo que teníamos que debatir era el estado de las calles, un plan de obras y un endeudamiento que es menor, son 80 millones de pesos en un presupuesto que está arriba de los 3.000 millones, y lo que sí discutimos y mucho es el control a ese endeudamiento, y también lo que decía que incorporamos, que es refuncionalizar y potenciar la planta asfáltica municipal y comprar maquinaria para que el año que viene el municipio pueda hacer obras por administración y no siempre tercerizar y recurrir a empresas. Gracias a los dos, muchas gracias por su gentileza. Los concejales Suárez y Saleme, quiero solidarizarme, repudiar el atentado, las amenazas que sufrieron, como se ha conocido en las últimas horas en redes sociales, los concejales Alejandro Bay y Cesone también. Así que queremos saludarlos a los dos y que se esclarezca, investigándose a fondo, quién llevó adelante este amedrentamiento hacia estos dos ediles. Nosotros nos reencontramos seguramente en algunos instantes con el titular de PAMI Santa Fe.